Una vez más, Dios le bendiga a todos. Para mí es más que un privilegio poder compartir con ustedes en esta hermosa mañana y pedirle a Dios que pueda usarnos como instrumento de bendición para que cada uno de ustedes sean bendecidos. Así es que le voy a invitar a la persona que puedan leer conmigo, que abran su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 25. Y estaré leyendo esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como a medianoche, Pablo y Sila oraban y cantaban himno a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Padre amado, en esta hora, Señor, glorifico y honro tu nombre. Te doy gracias por esta hermosa mañana. Pido, Dios, a tu Espíritu Santo que me dé la oportunidad de una vez más ser instrumento de bendición para mis hermanos que están conectados en diferentes partes del mundo. Glorifícate y obra en ellos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta hermosa mañana me gustaría compartir con ustedes unos 25 minutos y quisiera ponerle como tema a esta exposición el de repente de Dios. Sobre ese tema quiero ministrarle estos 20 o 25 minutos sobre el tema el de repente de Dios. La palabra de repente quiere decir algo que acontece cuando no se está esperando, o sea, algo que llega de sorpresa. Eso quiere decir un de repente, o sea, usted está en su casa, alguien llega y no se anunció para llegar, entonces llegó de repente porque lo sorprendió con su llegada. Es uno de los métodos que Dios utilizó para darle cumplimiento a una de sus promesas que él le había hecho al pueblo de Israel, a los judíos. La Biblia dice que a los 40 días de Jesucristo resucitar, se le apareció a los discípulos y dice la Biblia que le ordenó que vayan a Jerusalén y no salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús lo manda a Jerusalén, Jesús no le dio día, Jesús no le dio año, Jesús no le dio mes, tampoco le dio hora, sino que simple y llanamente le ordenó: vayan a Jerusalén y estén allá, no salgan de allá hasta que no sean llenos del poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que los apóstoles se fueron a Jerusalén y estaban juntos y unánime esperando la promesa del Espíritu Santo. Y dice que de repente vino del cielo como un viento recio. De repente, si dice que de repente vino del cielo como un viento recio, está diciendo que vino en un momento cuando ellos no lo estaban esperando. Aleluya. Dice de repente vino del cielo, porque lo de repente de Dios vienen de arriba. Aleluya. Y dice que vino del cielo como un viento recio. Cuando dice un viento recio, está hablando de algo que vino rápido, con velocidad. También dice la Biblia que ese de repente llenó toda la casa. O sea, no llenó un solo lugar, sino que llenó toda la casa. Porque cuando lo de repente de Dios llegan para bendecir toda su iglesia. Dice, de repente vino del cielo como un viento recio, el cual llenó toda la casa,
y comenzaron a hablar en nueva lengua según el Espíritu le daba que hablase. Cuando el de repente de Dios llega, nos cambia el lenguaje y nos pone a hablar cosas diferentes. Donde hablábamos derrota, comenzamos a hablar victoria. Donde hablábamos escasez, comenzamos a hablar abundancia. Donde hablábamos debilidad, comenzamos a hablar fortaleza, porque el de repente cambia nuestro lenguaje. La Biblia dice que la gente que estaban allí alrededor de ellos, al verlo hablar en otro lenguaje, aleluya, dice la Biblia que dijeron: están ebrios, están borrachos. Pero dice que Pedro se levantó y dijo: aquí nadie está ebrio, aquí nadie está borracho, sino que ha sucedido lo que profetizó el profeta Joel, que dijo que en aquel tiempo derramará de su espíritu sobre toda carne. O sea, lo que ellos estaban recibiendo en ese de repente era algo que Dios le había prometido, que todavía no se había cumplido, pero que llegó de repente. A veces hay cosas que Dios nos promete y nosotros no vemos el cumplimiento, o el cumplimiento pensamos que se ha tardado, de tal manera que pensamos que ya lo que Dios dijo no se va a cumplir. Pero de repente, Dios se manifiesta y el cumplimiento de lo que estábamos esperando lo recibimos. Aleluya. Dios es experto haciendo cosas de repente, o sea, haciendo cosas sorprendentes y de sorpresa. Si se dan cuenta, la Biblia dice que Jesús era amigo de Marta, de María y de Lázaro. Y la Biblia dice que Lázaro enfermó. Cuando Lázaro enferma, Jesús no está en Betania, sino que estaba fuera de la ciudad. Y mandaron a buscar a Cristo para que venga a sanar a Lázaro. Y le dijeron: maestro, tu amigo Lázaro, al que tú amas, está enfermo. Y sus hermanas te han mandado a buscar para que tú vayas y lo sane. La Biblia dice que Jesús le dijo: váyanse y díganle a ella dos que esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. O sea, hay momentos que pasamos por momentos difíciles que creemos que hasta ahí llegamos, pero ese momento difícil no es para que se termine nuestra existencia en la tierra, es para Dios glorificarse a través de la situación que usted y yo estamos viviendo. La Biblia dice que Jesús le dijo: vayan y díganle que la enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron, encontraron a Lázaro muerto. Y Jesús esperó que pasaran 4 días, y después de 4 días le dijo a los discípulos: mi hermano Lázaro está durmiendo y yo lo voy a despertar. Porque lo que la gente ve muerto, Dios lo ve durmiendo. Él ve diferente a como la gente pueda vernos. Aleluya. La Biblia dice que él llegó a Betania, y cuando llegó a Betania, quien lo recibe es María. María sale corriendo y le dice a Marta: Marta, Jesús está en la casa. La Biblia dice que Marta vino y le dijo: maestro, si tú hubiese estado aquí, mi hermano Lázaro no muere. Pero el propósito era Jesús no estar para que Lázaro muera. ¿Por qué Jesús permitió que Lázaro muera? Si Jesús viene a la casa y sana a Lázaro, el milagro solamente lo iba a saber Marta, María y Lázaro. Pero Jesús permitió que Lázaro muera para que lo velen, para que lo entierren, se den cuenta en Betania, en todo lado, que Lázaro murió. Y entonces cuando Lázaro muere, es que Cristo viene a resucitarlo. ¿Por qué? Porque él quería hacer un milagro que lo iba a saber todo el mundo ahí en Betania. Y hay cosas que tú estás pasando, hay situaciones que tú estás pasando que Dios la ha permitido, cosas que tú no querías que la gente sepa, pero Dios permitió que se sepa lo difícil que tú estás pasando o la situación que tú estás pasando, porque en medio de tu proceso Dios se va a glorificar, Dios se va a manifestar y todo el mundo sabrá que tú le sirves a un Dios vivo y de poder, que tiene la autoridad
para hacer la obra que tú necesitas que él haga. Ella dijo, Señor, si tú hubiese estado aquí, mi hermano Lázaro no muere. Y es verdad lo que ella estaba diciendo. Si Jesús hubiese estado ahí, Lázaro no muere, porque Jesús es la vida. Y donde está la vida, no puede estar la muerte. Jesús le dice, tu hermano Lázaro resucitará. Y ella le dice, maestro, yo sé que mi hermano Lázaro resucitará el día de la resurrección de los muertos. Jesús le dice, no, Marta, tú estás esperando algo que está lejos y yo te estoy hablando de algo que está cerca. Tu hermano Lázaro resucitará ahora. Entonces ella le dice, maestro, y es de ya, tiene 4 días de muerto. Jesús le dice, yo no te estoy preguntando que qué tiempo tiene muerto. Ya te dije y te vuelvo a repetir que si tú crees, verá la gloria de Dios. Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Si tú crees, Dios te sanará esa enfermedad. Si tú crees, Dios te suplirá lo que necesitas. Si tú crees, Dios te sacará de esa depresión. Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. La Biblia dice que Jesús le dijo, muéstrame el lugar donde lo sepultaron. Y cuando llevaron a Cristo al lugar donde Lázaro estaba sepultado, la Biblia dice que Jesús levantó la mano al cielo y dijo, Padre, te doy gracias. O sea, Jesús le estaba dando gracias al Padre antes que Lázaro resucitara. Te doy gracias porque tú siempre me escuchas. El cristiano tiene que darle gracias a Dios por lo que quiere antes que lo tenga. Porque Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas, tú no me defraudas, tú no me dejas en vergüenza, tú siempre me respondes cuando yo clamo a ti. Padre, te doy gracias. Y la Biblia dice que se paró frente a la tumba y ordenó y le dijo, quitad la piedra. O sea, cuando él dice quitad la piedra, le estaba hablando en plural a todos los que estaban presentes, incluyendo a los hombres y también las mujeres. ¿Por qué le incluye los hombres y también las mujeres? Porque habían 2 hermanas del difunto Lázaro. Entonces, si ellas 2 hacían el intento de mover la piedra, las demás personas la iban a ayudar. Aleluya. Jesús dijo, quitad la piedra. Porque si la piedra que representa la incredulidad no se quita, el milagro no puede suceder. A veces hay una piedra de incredulidad que nos dice que no nos vamos a sanar, que nos dice que no nos vamos a levantar, que nos dice que no vamos a prosperar. Jesús hoy te dice, quita la piedra y el milagro sucederá. Él dijo, quitad la piedra. Y dice que cuando removieron la piedra de la tumba, Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Y la Biblia dice que Lázaro salió fuera de la tumba. Estaba vivo, pero estaba atado. La Biblia dice que cuando venimos al Señor, hemos pasado de muerte a vida. Pero el hecho de que la vida de Dios esté en nosotros no quiere decir que no tengamos atadura. Lázaro estaba vivo, pero todavía estaba atado. Y la Biblia dice que cuando salió de la tumba, Jesús dijo, desatarlo y dejarlo libre. Porque Jesús no solamente quiere que tú tengas la vida de él en ti, sino que él quiere que tú tengas la libertad que tú necesitas para vivir en esta tierra. La Biblia dice, escúchame bien claro, la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esa verdad es Jesucristo. Si tienes a Cristo en tu vida, tienes que tener libertad. La Biblia dice que donde esté el Espíritu de Dios, que Él es el representante de Jesucristo en la tierra, allí hay libertad. Y yo vine a decirte que Dios te va a libertar de las ataduras en las cuales el enemigo te tiene cautivo. Dios no te llamó a estar en depresión. Él dice la Biblia que Él cambió tu lamento en gozo.
Él no te llamó a estar enfermo. Dice que por su llaga tú y yo fuimos curados. Él no te mandó a vivir en miseria, porque la Biblia dice que siendo el rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, y que Él nos ha bendecido con todas las bendiciones del mundo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Lo que me llama la atención es de esta historia que Cristo no anunció cuando venía, sino que vino de repente, cuando Marta y María ya no lo esperaban, porque Lázaro tenía 4 días sepultado, ya murió. ¿Para qué necesitamos a Cristo? Lo necesitábamos cuando él estaba enfermo, pero ya murió. Ya no estaban ni siquiera pensando en Jesús. Y de repente Cristo se le apareció en la casa. Porque Dios hará la cosa en tu vida. El día que menos tú lo estás esperando es el día cuando Dios lo hace. El día cuando menos tú esperas el milagro es cuando Dios te sana. El día cuando menos tú esperas la residencia es cuando migración la lleva a tu casa. Porque Dios hará cosa en tu vida y la vas a hacer de repente. De repente Dios te va a dar una sorpresa que impactará tu vida y la vida de todo el que te conoce. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, hablando de Pablo y Silas, donde leí la Biblia dice, aleluya, que Pablo y Silas llegaron a una ciudad llamada Macedonia. Y cuando llegaron a Macedonia, dice que no había congregación, no había iglesia. Los hermanos que estaban en Macedonia se reunían a la orilla del río a orar. Y Pablo y Silas, que eran hombres de oración, se fueron a la reunión y dice que se pusieron a orar con ellos. Cuando terminaron la oración, le dijeron a ellos, hermanitos, ¿tienen algo que decir? Y Pablo levantó la mano y comenzó a hablar de Jesucristo. Y dice la Biblia que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, se convirtió al Señor, le entregó su vida al Señor. Y dice que le dijo a Pablo, si yo he hallado gracia delante de ustedes, os ruego que posen en mi casa. La Biblia dice que Pablo y Silas fueron a la casa de Lidia, y cada vez que salían para ir a la oración, salía una joven con espíritu de adivinación que decía, estos siervos que pasan por aquí son siervos del Dios Altísimo. Y dice la Biblia que esto lo hacía por muchas ocasiones, hasta que un día Pablo se cansó de escuchar lo mismo. Porque hay un momento que usted tiene que cansarse de escuchar lo mismo. Pablo se cansó de escuchar lo mismo y la Biblia dice, aleluya, que Pablo reprendió al espíritu que había en ella y el espíritu de adivinación la soltó. Cuando los amos de esta joven vieron que el espíritu de adivinanza salió de la joven porque Pablo lo echó fuera, sintieron que la usaban como un instrumento para producir dinero, adivinando. Entonces, al ver que el espíritu de adivinanza salió de ellos, de ella, se levantaron contra Pablo y Silas, levantaron un falso testimonio. Porque siempre que Dios te use para una gran victoria, vendrán ataques a través de falsos testimonios de cosas que tú no has hecho. Le levantaron falso testimonio y de esa manera la Biblia dice que Pablo y Silas fueron encarcelados. No estaban en un hotel 5 estrellas, no estaban en un restaurante de los mejores, estaban en una cárcel. Dice que lo metieron en la cárcel de máxima seguridad. Allí le amarraron los pies y le amarraron las manos. Le metieron los pies en el cepo y allí ellos tenían que hacer sus necesidades amarrados. Pero la Biblia dice que aún en la prisión, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. No permita que la prueba te quite la adoración. No permita que la prueba te quite tu alabanza. Ellos oraban y adoraban a Dios. Y la Biblia dice que de repente esa adoración trajo un terremoto.
Y dice que ese terremoto estremeció la cárcel. Y dice que cuando el terremoto estremeció la cárcel, las cadenas, la puerta, las cadenas se rompieron. Y dice que las puertas se abrieron, porque Dios traerá un de repente que te abrirá la puerta cerrada y te quitará las ataduras que te tienen atado. De repente vino del cielo como un terremoto que estremeció la cárcel, los simientes de la cárcel. Cuando dice los simientes de la cárcel, está hablando de la profundidad de la seguridad de la cárcel, fue estremecida. Y dice que las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, y no solamente las cadenas de Pablo y Sila, sino las cadenas de todos los presos. No solamente se abrió la puerta de Pablo y Sila, sino que se abrieron la puerta de todos los presos. Porque Dios traerá un de repente tan grande que te alcanzará a ti y alcanzará a tu familia. Gloria a Dios. La Biblia dice que le abrió las puertas que estaban cerradas, le rompió las cadenas que lo tenían atado. Y yo vine a decirte en este momento que Dios te abrirá la puerta que están cerradas y te romperá las cadenas que te tienen atado. Cuando el carcelero vio las puertas abiertas, cogió su espada para matarse. Y dice que cuando cogió la espada para matarse, Pablo le dijo: estamos aquí, no te haga ningún mal. No te haga ningún mal, porque tú fuiste que nos metiste en esta cárcel y tú no vas a ver salir de esta cárcel. El mismo doctor que te vio enfermo te tendrá que ver sano. El mismo hermano que te vio caído te tendrá que ver levantado. El mismo que te vio a pie y no te montó en su carro te tendrá que ver montado. El mismo que no te visitaba porque tú no vivías cómodo va a tratar de visitarte, porque va a escuchar que el de repente de Dios llegó a tu vida y te bendijo a ti y bendijo a toda tu familia. Alabado sea el Señor. Yo no sé si hay alguien ahí conectado que está esperando un de repente, pero yo estoy esperando un de repente. Yo estoy esperando que pase conmigo lo que pasó con el profeta Ezequiel, que cuando lo llevaron cautivo a Babilonia, la Biblia dice que se sentaban junto al río Quebal, y los que lo habían llevado cautivo le decían: canten los cánticos de Jehová ahora. Y ellos le decían: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? Si no olvidáramos de ti, oh Sión, que nuestra lengua se pegue a nuestros paladares. Ellos estaban cautivos, pero con la mirada puesta en la libertad. Ellos estaban cautivos, pero sabían que un día Dios lo iba a libertar del cautiverio. La Biblia dice que de repente los cielos se abrieron y el profeta Ezequiel comenzó a ver visión de Dios, porque en medio de tu cautiverio el de repente de Dios te va a abrir los cielos. En medio de tu cautiverio el de repente de Dios te abrirá los cielos. Entonces de ahí salió el salmo que dice: cuando el Señor haga volver nuestra cautividad, gloria a Dios, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grande cosa ha hecho Jehová, grande cosa ha hecho Jehová con ellos, y nos alegraremos con ellos. Hay gente que se van a alegrar con lo que Dios va a hacer contigo. Alabado sea el Señor.